A nivel Rosario más cerca. Tenemos a nuestro invitado. Nuestro invitado es Gianluca Grippa. Gianluca Grippa es el embajador de la delegación de la Unión Europea en República Dominicana, continente que está cargando muy pesado con el tema del coronavirus y que puede compartir gratísimas experiencias para nosotros, que nos vaya mejor en este proceso y también a la propia Europa. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias, Nibelka, de esta invitación. Contento de estar aquí con ustedes, de poder compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido hasta ahora en Europa. Antes de iniciar la conversación, yo quiero decir que el embajador tiene una presentación muy particular en Facebook. Su presentación es en una playa de República Dominicana, él iniciando diciendo que sus amigos en España piensan que él está así en una playa, pero que él está aquí trabajando. Señor embajador, cuéntenos de qué está haciendo desde la embajada que usted representa para colaborar con el manejo del COVID-19 en República Dominicana y sobre todo, ¿qué se está haciendo en Europa? ¿Cuáles aprendizajes ya se pueden compartir? Bueno, empezamos diciendo que, como ustedes bien saben, Europa ha sido golpeada muy fuerte después de China para el COVID y no sé si decir gracias a los medios de transporte y comunicación, por la primera vez se creó en la historia del mundo que esta pandemia se está difundiendo de manera muy rápida y por lo tanto no solo estamos en conocimiento de todo lo que está pasando en todos los lados del mundo, pero también estamos muy cerca en el tipo de afectación que tienen los países en distintas regiones, pero a distancia a veces de meses, pero a veces solo de unas semanas. Bueno, en Europa, como ustedes saben, desde hace tiempo que la mayoría de los países, porque esta no es una competencia, todo lo que se refiere a salud no es una competencia de la Unión Europea, pero son competencias de los Estados miembros, de los 27 Estados miembros, se ha decidido lo que se llama el lockdown y por lo tanto la misma medida que se han aplicado después en República Dominicana. Y lo que ha hecho la Unión Europea es de trabajar en unos campos bien definidos, como por ejemplo todo lo que se refiere a la protección de la salud, facilitando la compra conjunta de material médico y de protección para los países que forman la Unión Europea, pero también poniendo a disposición de la tecnología para monitorear la propagación del virus. También lo que ha hecho la Unión Europea es asegurar la movilidad del transporte de todo el material médico y de protección al interior de la Unión Europea, entre los países que la componen, pero también se ha ocupado de la repatriación de ciudadanos europeos que estaban varados al extranjero, turistas, que vieron sus vuelos cancelados y ya no podían volver más a Europa. Por lo tanto, gracias a la acción de los Estados miembros, en este caso aquí en República Dominicana, de Alemania, de España, con el apoyo de la Unión Europea, se ha conseguido repatriar millares de ciudadanos. También lo que está haciendo la Unión Europea, siempre hablo al interior, es salvar trabajos. Esto es un fenómeno que está afectando tremendamente la economía. Hoy hemos escuchado lo que son las previsiones del Fondo Monetario Internacional para una baja mundial del crecimiento económico. Bueno, lo que está haciendo es poniendo medidas económicas para poder preservar la mayor cantidad posible de empleos y también apoyando a empresas a convertirse en línea de producción para manufacturar material esencial. Cuarto aspecto es la investigación para salvar vidas y por lo tanto se puso a disposición 140 millones de euros para desarrollar nuevas vacunas y tratamientos. Y en último, algo que me interesa también a ustedes porque es todo lo que se refiere a la desinformación.
hay mucha desinformación. Tenemos esta facilidad de la red social, pero vehicula también mucha desinformación sobre qué es el virus, sobre cómo se tiene que luchar contra el virus y también lo que están haciendo los países. Por lo que se refiere a República Dominicana, bueno, la semana pasada la Unión Europea ha anunciado que va a poner a disposición de todos los países socios, por lo tanto de todos los países alrededor del mundo, 15.600 millones de euros. Repito, 15.600 millones de euros. Por supuesto, eso no son todos recursos frescos, son recursos que van a ser adaptados para combatir contra el virus. De estos 918 millones van a ser para América Latina y el Caribe. Y ahora, más específico por lo que se refiere a República Dominicana, hay 4 tipos de instrumentos que se pueden utilizar. Un primer instrumento es lo del apoyo presupuestal. Estos son fondos que se disbolsan directamente al gobierno para haber cumplido algunos metas, perfecto, metas que se habían establecido anteriormente. Por esto hay casi una docena de millones de euros que tan pronto que el gobierno someta los documentos que se necesitan, pueden ser desembolsados. Y esto, por supuesto, va a permitir al gobierno de tener una facilidad en un momento en el cual la presión fiscal, por supuesto, tiene que bajar porque toda la actividad económica ha bajado. Y esto es un tipo decimos, de instrumento. Otro tipo de instrumento que esperamos poner en marcha lo más pronto posible son los fondos que estaban destinados a la lucha contra los desastres naturales. Y esto es un tipo de desastre natural y se necesitan de urgencia fondos para atacar sobre todo el aspecto humanitario. Un tercer instrumento son fondos más globales que vienen otorgados a la Organización Mundial de la Salud para todo el Caribe. Y cuarto es otro instrumento que es, yo estoy hablando todo de esto, estaba hablando de donaciones. Y un cuarto instrumento que es una facilidad para movilizar fondos de préstamo de instituciones financieras internacionales, pero con el apalancamiento de fondos de donación. Por lo tanto, todo esto está a disposición de República Dominicana. Esperamos de ponerlo en marcha lo más pronto posible. En el caso de la República Dominicana, señor embajador, el monto líquido es de 12 millones y lo demás tiene que ver con cooperación directa en materia de desastres naturales y a través de la Organización Mundial y o Panamericana de la Salud, ¿o hay un monto líquido superior a los 12 millones? Bueno, hay varios, como decía, mencionaba los 12 millones porque que no son varias operaciones que estoy poniéndola toda junta para facilitar también a los que nos escuchan de entender de qué se habla. Son distintas operaciones, son 3, 4 proyectos que pueden llegar a desembolsar, como decía, en las próximas semanas y meses, hasta 12 millones de euros. Pero lo demás del cual usted hablaba son más programas de insumos, por ejemplo, con lo de atención a los desastres, uno pudiera comprar material médico, material que se necesita en esta primera fase de apoyo a las acciones del gobierno a nivel humanitario. Embajador, señor, uno de los planes que ustedes manejan es el tema de los gobiernos locales. Dentro de este plano que nos encontramos, ¿existe la posibilidad de una reestructuración de los proyectos que tienen en los niveles de los gobiernos locales o la ayuda engloba lo general, los 12 millones que se están proponiendo? Bueno, los 12 millones son una transferencia directamente a la cuenta del gobierno. Después, repito, es para reconocer el cumplimiento en el alcanzar algunas metas. Después, una vez que
estos fondos entren al gobierno, está al gobierno decidir cómo lo va a utilizar. Esto es un instrumento que se puede poner en práctica no para todos los países, solo en los países que tienen un sistema fiscal, un sistema fiable. Y por lo tanto, nosotros confiamos en el sistema dominicano. Señor Gripa, me interesa saber un proyecto específico que ustedes están desarrollando y es el proyecto Cuenca Pedernales. Si me podría decir cuál es el éxito, el impacto que ha tenido en este proyecto y cuáles son los retos ante este COVID, cuáles son los retos de este proyecto de Cuenca Pedernales. Bueno, Cuenca Pedernales es al interior de nuestro programa binacional entre República Dominicana y Haití. Es un programa que ha empezado desde hace no mucho, menos que un año, y su objetivo es hacer frente a las modificaciones causadas por el cambio climático en la cuenca exactamente de Pedernales, una cuenca que está a mitad entre los dos países. Y por lo tanto, para salvaguardar la naturaleza y los insumos de este valle para el beneficio de las dos comunidades, las comunidades dominicanas e haitianas. Por supuesto, como decía, ha empezado desde hace no mucho tiempo y tuvo que pararse también, como todos los proyectos en el terreno, tuvo que pararse a causa del COVID, pero también al interior de este proyecto se están analizando acciones que puedan ser efectivas en la lucha, sobre todo que sean efectivas en la lucha contra la difusión del coronavirus. Señor Gianluca, usted dijo, respondiendo a una pregunta anterior, que este dinero líquido se entregará a la presidencia de la República y que ya la presidencia pues decidirá, ¿verdad?, cómo finalmente el destino final, partiendo de los planes que tenía la República Dominicana cuando se armó el presupuesto en enero. Y usted dijo de que había confianza en el sistema fiscal dominicano. ¿Por qué Unión Europea tiene confianza en el sistema fiscal dominicano? ¿Qué ha cambiado en los últimos años que le ha permitido llegar a ese nivel? Bueno, antes que todo, nosotros nos basamos también en la opinión de organismos internacionales como el Fondo Monetario. Y por lo tanto, el Fondo Monetario ha analizado el sistema dominicano y considera que todos los fundamentos están ahí. Y no estoy diciendo que es un sistema perfecto, mas seguramente se está trabajando para mejorarlo. Y ahí estamos también nosotros con nuestros programas para ayudar al gobierno a perfeccionar su sistema y hacerlo siempre más eficiente. Señor Gripa, ¿cómo se valora las acciones tomadas desde el Ejecutivo para enfrentar el coronavirus? Acciones desde la DGI y desde el Banco de Reservas, el Banco Central, un conjunto amplio de acciones económicas y sociales para enfrentar y sobrellevar la carga del coronavirus. Las medidas que ha tomado el gobierno están en línea con las medidas que se están tomando a nivel internacional. Sabemos que con el lockdown significa que todas las empresas tienen que parar y esto tiene un efecto muy negativo sobre el empleo formal con el despido de trabajadores. Y el gobierno dominicano, así como también en Europa, ha seguido los consejos de ir en apoyo de todo lo que están perdiendo su empleo. Y aún más, ha ido más allá, porque en Dominicana hay más de un 50% de empleo informal, de personas que viven de lo que trabajan durante el día. Y si no pueden salir de su casa, por supuesto, no pueden tampoco ser de ayuda no solo a sí mismo, pero muy a menudo también a una familia que tienen atrás. Y ahí donde el gobierno ha tomado medidas también para llegar a estas personas. Por lo tanto,
todo esto tiene que ser considerado muy positivo. No solo, entiendo que ayer el gobierno ya está pensando a cómo reponer en marcha la economía una vez que la pandemia, no digo pase porque no va a pasar, pero digo se disminuya. Y por lo tanto, medidas a favor de la pequeña y mediana empresa que han sufrido terriblemente a causa del COVID y que tendrán que repartir necesariamente. Embajador, al margen del paso de la pandemia, ¿cuáles son los planes y proyectos, los principales programas que lleva la Unión Europea con República Dominicana en este momento y cuál es la posibilidad real de continuar con ellos? Bueno, todo lo que es el apoyo a la reforma de la administración pública es un área donde hemos trabajado y hay algunos sectores donde esto se transforma aún más, deviene más necesario después con el manejo de una economía en un estado que nunca nadie había podido imaginar y que no tenemos experiencia pasado. Por lo tanto, todo el manejo de los fondos públicos, por supuesto que tendrá que ser analizado. Pero no solo esto, también lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático. Ya estaba afectando mucho la República Dominicana. Y ahí donde estamos apoyando también para una industria como la industria turística que se ve afectada del cambio climático, pero no solo, también por lo que se refiere a la producción agropecuaria dominicana, que es una fundamenta para la población rural, que tiene que encontrar medidas en manera de continuar produciendo de manera ecosostenible. Bueno, muchísimas gracias. Deberemos conversar en otro momento. Realmente no hemos tenido tiempo de hablar, por ejemplo, sobre lo que está ocurriendo en Europa internamente, la realidad de Italia, la realidad de España y cómo esto pues impacta en los otros países de la Unión. Pero le agradecemos muchísimo, señor embajador Gianluca Grippa, representante de la Unión Europea en República Dominicana, por acompañarnos en Más Cerca y sobre todo darnos estas buenas noticias, no obstante este reto mundial que es la pandemia de coronavirus. A nivel Rosario, Más Cerca.